Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Guerrero, soy el docente a cargo del laboratorio número 11 de Matemática 1, ¿verdad? Este día, por motivos personales, no pudo hacer el laboratorio de forma sincrónica, es decir, en el horario establecido. Sin embargo, va a ser de forma asincrónica, ¿verdad? En este momento yo estoy grabando, digamos, el laboratorio y por la tarde se los voy a poder compartir. ¿En qué consiste el laboratorio, verdad? Ustedes se preguntarán si son de nuevo ingreso. Prácticamente un laboratorio de matemática es un espacio que ustedes tienen para resolver los ejercicios de la guía de trabajo. En este caso yo les voy a resolver algunos ejercicios y los demás ustedes los tienen que resolver, ¿verdad? En el transcurso de la semana, y para el próximo laboratorio cualquier duda o inconveniente que hayan tenido con alguno o más ejercicios me pueden preguntar. Bien, como ustedes saben, esta es la guía número uno, ¿verdad? Que es de teoría de conjuntos. Y de momento no hemos cubierto todo el contenido para resolver toda la guía. Por lo menos en mi teórico hemos visto hasta las operaciones con conjuntos. Bien, veamos. Vamos a resolver la primera parte de la guía. Estos son los mismos ejercicios de la guía, ¿verdad? Solo que no son todos, como les dije. Solo vamos a resolver algunos. En el primer ejercicio nos piden escribir por extensión los siguientes conjuntos. Para eso recordemos que los conjuntos se pueden escribir o definir tanto por comprensión como por extensión. Por comprensión es como están escritos estos conjuntos y es donde se escribe la característica o la propiedad que cumplen los elementos que pertenecen a dichos conjuntos. Mientras que por extensión se escriben uno a uno cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto. Entonces, estos están escritos por comprensión, los tenemos que escribir por extensión, es decir, escribir cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto. A eso me refiero, ¿verdad? Entonces, empecemos por el conjunto A. El conjunto A está formado por todos los elementos x que pertenecen a los naturales, tales que x cuadrado es igual a 9. Muy bien. Primero tengamos en cuenta que el conjunto de los números naturales es el siguiente, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 100 de forma infinita. Este es el conjunto de los números naturales. Entonces, esta es como la primera característica que cumplen los elementos de A, que son números naturales. Ahora, ¿qué restricción cumplen? Tiene que cumplir que al elevarse al cuadrado tiene que ser igual a 9, ¿verdad? En los números naturales solo hay un número que al elevarlo al cuadrado es igual a 9 y ese es 3. ¿Por qué razón, verdad? Si lo ponemos aquí, 3 al cuadrado eso es 9. Entonces A está formado por el único elemento 3, ¿verdad? Es decir, es un conjunto unitario. ¿Por qué razón? Porque en el conjunto de los números naturales solo el 3 es el que al elevarse al cuadrado es igual a 9. Muy bien, ese es el primero, ¿verdad? Ya hemos escrito por extensión al primer conjunto. Ahora veamos el siguiente, el conjunto B, que está formado por todos los elementos x que pertenecen a los enteros, tal que x cuadrado es igual a 9. Ok, veamos aquí cuál es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros es el siguiente, ¿verdad? Está formado por los negativos, el 0 y los positivos. Y los positivos. Muy bien, este es el conjunto de los números enteros. Es decir, que los elementos del conjunto B son enteros. Esa es como la primera característica que tienen o que cumplen estos conjuntos. ¿Qué otra característica tienen? Que al elevarse al cuadrado, el resultado tiene que ser igual a 9. ¿Cuáles son los números enteros que al elevarse al cuadrado dan como resultado 9? Esos números son menos 3 y 3. ¿Por qué razón? Si hacemos menos 3
al cuadrado, eso es igual a 9. De igual forma, como ya comprobamos anteriormente, ¿verdad? 3 al cuadrado también es igual a 9. Entonces, el conjunto B, escrito por extensión, es de esta forma. Solo está formado por los elementos menos 3 y 3, ¿verdad? Pareciera que es el mismo conjunto, pero muy importante, ¿verdad? Hay que tener en cuenta a qué conjunto numérico pertenece cada uno. Estos son a los naturales, que son estos, y estos son a los enteros, que ya incluyen los negativos. Por eso es que aquí aparece el menos 3 también. A diferencia de en el primer conjunto que solo aparece el 3, porque el 3 es el único número natural que al elevarse al cuadrado es igual a 9. Mientras que en los enteros, tanto el menos 3 como el 3 al elevarlos al cuadrado dan como resultado 9. Muy bien, espero que hayan comprendido esta diferencia, ¿verdad? De igual forma, si no comprendieron, en el próximo laboratorio me pueden consultar. Bien, veamos el siguiente. C es el conjunto formado por todos los elementos X, tal que X es un múltiplo entero de 7. Muy bien, aquí hay que analizar qué características cumplen los elementos de este conjunto. Primero ya nos dice que es un múltiplo de 7, ¿verdad? Y nos dice un múltiplo entero. Hay que tener en cuenta que son números enteros y que son los múltiplos enteros de 7. Entonces, sería de la siguiente forma. Veamos, el 0 es un múltiplo de 7. Podríamos empezar por el 0. Luego, ¿cuáles son los múltiplos de 7? El 7, el 14, el 21 y así, ¿verdad? El 28 y hasta el infinito. Recuerden, los múltiplos de 7 son los que tienen esta forma. 7 por n, donde n pertenece a los enteros. Entonces, como también es un múltiplo entero, hay que tomar en cuenta los negativos, que sería menos 7, menos 14, menos 21 y así sucesivamente. Entonces, este es el conjunto C, escrito por extensión. Si ustedes observan, a diferencia de los otros dos conjuntos, este tiene infinitos números, es decir, es un conjunto infinito, mientras que este es un conjunto unitario porque solo tiene un elemento, es un conjunto finito, al igual que el conjunto B es finito porque solo tiene dos números. Podemos contar la cantidad de elementos que tiene B, mientras que aquí tiene infinitos números. Bien, veamos el literal F. El conjunto G está formado por los elementos X, tales que X es un entero positivo impar menor que 16. Muy bien, analicemos este conjunto que cumple, bueno, los elementos de este conjunto cumplen varias características. La primera es que es un número entero. Muy bien, pertenece a este conjunto, ¿verdad? Va a estar formado por números enteros. Luego es positivo, es decir, ¿cuáles son los enteros positivos? Del 1 al más infinito. Entonces es un entero positivo. Además es impar. Entonces, ¿cuáles son los números enteros impares? Empezamos, ¿verdad? Números enteros positivos impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nos vamos a detener hasta aquí porque la otra característica que cumplen estos elementos es que son menores que 16. Entonces el siguiente sería 17, pero 17 ya no es menor que 16, entonces hasta aquí sería, ¿verdad? Este es el conjunto G escrito por extensión. Y este procedimiento es el que hay que hacer en la primera parte de la guía, ¿verdad? Escribir a estos conjuntos de esta forma. De igual forma, ustedes trabajen los demás ejercicios y cualquier duda pues la solventamos el próximo lunes, perdón. Igual en la clase de miércoles, lo que están en mi teórico me pueden preguntar. Bien, ahora veamos la segunda parte de la guía. Y se escribe por comprensión los siguientes conjuntos tomando de base los enunciados en el numeral 1. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, bueno, aquí tenemos estos conjuntos ahora escritos por extensión, donde están cada uno de los elementos que conforman el conjunto.
lo que nos pide que hagamos es que escribamos nuevamente a estos conjuntos, pero ahora definidos por comprensión. De igual forma como estaban aquí, ¿verdad? Así como este y este. A eso se refiere en el enunciado cuando dice tomando como base los enunciados del numeral 1. Se refiere a que quiere que los escribamos de forma similar a como estaban los enunciados en el ejercicio 1. Muy bien, entonces ahora vamos a escribir las características o las propiedades que cumplen los elementos de cada conjunto. Empecemos con el conjunto A. Si observamos, el conjunto A está formado por 1, 3, 5, 7, el siguiente sería 9, 11. Son primero números naturales, entonces podemos escribirlo de la siguiente forma. Abrimos llaves y escribimos X que pertenece a los naturales, porque son números naturales, tales que, ¿y qué otra característica o otra propiedad cumple? Que son números impares, ¿verdad? Entonces sería X es impar, de esta forma. Entonces sería A es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a los naturales, tal que X es impar. Y ahí está. Es el mismo conjunto, pero definido de otra forma. Ahora definido por comprensión, donde escribimos la característica que cumple o las propiedades que cumplen. De igual forma, para el literal B, veamos. El literal B está formado por los elementos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y siguen. Estos números cumplen una peculiaridad, que son el conjunto de los primos, los números primos. Entonces, la característica que cumplen es que son números primos, ¿verdad? Entonces sería, B es el conjunto formado por los elementos X, tal que X es un número primo. Si ustedes no recuerdan que es un número primo, son aquellos números que solamente son divisibles entre la unidad y el mismo. Y eso es verdad. Aquí ya tenemos escrito el conjunto B por comprensión. Luego veamos el literal D. El literal D está formado por los elementos menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Si observamos, esto está formado por los números negativos y el 0. Los números negativos y el 0 son números enteros, ¿verdad? Entonces, la primera característica que cumplen estos elementos que son enteros. Entonces escribimos D es el conjunto formado por los elementos X que pertenecen a los enteros. Recuerden, los enteros se representan por una Z. Tales que cumplen estos enteros. Bueno, podemos decir que están entre menos 3 y 0. Eso significa que son mayores que menos 4, ¿verdad? O mayores o iguales que menos 3. Lo podemos escribir de las dos formas. Entonces podemos decir que X es mayor que menos 4. ¿Cuáles son los mayores que menos 4? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ah, pero vemos que llega hasta el 0, ¿verdad? Entonces, a su vez, tiene que ser menor estrictamente que 1, ¿verdad? ¿Cuáles son los menores que 1? El menos 1, digo el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y ahí está, ¿verdad? Esto sería una forma de escribirlo y está correcto. O bien podríamos hacerlo de la siguiente forma. D es el conjunto formado, siempre, ¿verdad? Por los X que pertenecen a los enteros, tales que, veamos, X es mayor o igual que menos 3, pero menor o igual que 0. Esta sería otra forma válida, porque aquí es X es mayor estrictamente que menos 4, pero menor estrictamente que 1. Mientras que aquí X es mayor o igual que menos 3, es decir, puede tomar el menos 3, pero menor o igual que 0. Entonces puede tomar el 0. Son dos formas de escribirlo y las dos son válidas. Y no son las únicas dos formas, ¿verdad? Les queda de tarea a ustedes escribir otra forma
de definir a este conjunto por comprensión. Muy bien. Y así, ¿verdad? Tienen que ustedes resolver toda la segunda parte de la guía. Estos ejercicios que yo estoy haciendo son algunos. Ustedes pueden resolver los demás y cualquier duda que surja, ¿verdad? No tengan pena en preguntarme. Muy bien, ahora veamos el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 ya aparecen las operaciones con conjuntos. Recordando que las operaciones que hemos estudiado, al menos en mi teórico hasta el momento, son la unión, intersección, diferencia y también estudiamos el complemento de un conjunto, ¿verdad? También ya estudiamos el conjunto universo y algunos diagramas de Venn. Bueno, veamos el enunciado. Dado U, dado el conjunto U, ¿verdad? Que está formado por los elementos X que pertenecen a los enteros, tales que X es mayor estrictamente que 0, pero menor estrictamente que 11, donde U es el conjunto universo, y los conjuntos K, formado por los elementos 2, 4, 6, 8, L, formado por los elementos X que pertenecen al universo, tales que X es mayor estrictamente que 5. Y M formado por los elementos 3, 4, 5, 6, 8, que cumplen ser subconjuntos de U. Determinar las operaciones indicadas. Muy bien, primero hay que recordar que el conjunto universo es un conjunto grande que tiene como subconjuntos a los demás conjuntos, que en este caso son K, L y M. Es decir, K, L y M, como lo indica el enunciado, son subconjuntos del universo de U. Son subconjuntos o son conjuntos que están contenidos en el universo. Nos piden determinar estas operaciones. Lo primero es definir o escribir a los conjuntos que están por comprensión, escribirlos por extensión. Por ejemplo, empecemos por el universo. Veamos. Solución. Vamos a escribir primero solución. Y tenemos al universo. El universo se escribe de esta forma. Veamos qué elementos conforman al conjunto universo o universal. Dice que son los X que pertenecen a los enteros, es decir, son números enteros. Los números enteros son los negativos, el 0 y los positivos. Muy bien. Y cumplen esta condición, que son mayor estrictamente que 0, pero menor estrictamente que 11. ¿Cuáles son los enteros mayores que 0? Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué llegó hasta 10? Porque tienen que ser también menor estrictamente que 11. Entonces, este es el universo. Muy bien, K ya lo tenemos definido, ¿verdad? Pero lo vamos a transcribir. K está formado por los elementos 2, 4, 6, 8. Vamos a poner aquí los otros conjuntos. Tenemos el conjunto L. El conjunto L está formado por los elementos X que pertenecen al universo, es decir, que está formado por estos elementos, pero que cumplen la siguiente condición, que son mayores estrictamente que 5. ¿Cuáles elementos del universo son mayores que 5, verdad? Esos son 6, 7, 8, 9, 10. Entonces L está formado por 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, y por último M, que ya está definido por extensión, simplemente lo vamos a transcribir. Bueno, ya que hicimos eso, ahora empecemos a resolver los literales. El literal A nos piden que encontremos el complemento de K, o K complemento. A lo mejor ustedes se lo pudieron haber enseñado así, K complemento. Cualquiera de las dos formas es válido, ¿verdad? Se refieren al complemento de un conjunto. Entonces veamos, literal A, el complemento de K. Primero, bueno, recordemos cuál es el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto está formado por los elementos que pertenecen al universo
y que no pertenecen al conjunto. Para este caso, ¿cuál es el complemento de K? El complemento de K está formado por los elementos del universo que no pertenecen a K. Entonces, ¿cuáles elementos de aquí no están en K? El 1, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que el 1 está en U, pero no está en K. Sería el 1. Luego, observemos que el 2 está en U, pero también está en K. Este no es parte del complemento. Luego el otro que sí cumple es el 3, porque está en U, pero no en K. El 4 está en K, ¿verdad? Por lo tanto, no en el complemento. El otro que cumple es el 5. El 6 no cumple. El que cumple es 7 porque está en K. Y digo, porque está en el universo y no está en K. El 8 no cumple. Luego tenemos 9 y 10. Repito, son los elementos que están en el universo pero que no están en K, ¿verdad? Justamente son estos. 1, 3, 5, 7, 9, 10. Muy bien, y ya tenemos el literal A. Veamos el literal B. Aquí en el literal B nos piden el complemento de K unido con L. Entonces primero encontramos quién es K unido con L. Es decir, resolvemos lo que está dentro del paréntesis, la unión de K con L. Se representa de esta forma y son los elementos que están en K o que están en L. Y si alguno está en ambos, ¿verdad? Solo lo escribimos una vez. Entonces, los elementos que están en K son 2, 4, 6, ¿verdad? Y el 6 está también aquí. Luego, si nos vamos en orden, sería 7, aquí 8, 9 y 10. Son los elementos que están en K o que están en L, o en ambos, ¿verdad? Y si alguno está en ambos, solo lo escribimos una vez, como es el caso del 6 y del 8, solo lo escribimos una vez. Y de un solo lo fuimos escribiendo en orden. Entonces, esto es K unido con L. Luego nos piden el complemento de este conjunto, ¿verdad? Entonces hacemos el complemento de K unido con L. Y recuerden, el complemento de un conjunto son los elementos del universo que no están en dicho conjunto. Y me faltó esto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de U del universo que no están en este conjunto? Esos son, ¿verdad? El 1, el 3, el 5, el 5 y parece que ya no hay más, ¿verdad? Porque el 6 está aquí, bueno, el 6, 7, 8, 9, 10, todos están aquí. Por lo tanto, solamente son estos. Sería de esta forma. Entonces, K, bueno, el complemento de K unido con L está formado únicamente por los elementos 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Y eso es, ¿verdad? De igual forma, como les decía, ustedes pueden seguir resolviendo los demás ejercicios. Aquí está la guía. Veamos, lo resolvimos en el menor tiempo posible. Creí que no me iba a tardar más en explicarlos, pero ya que hay tiempo vamos a explicar otros. Por ejemplo, siempre del 3 podemos explicar el literal F, digamos, ¿verdad? Que es uno de los más largos, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál es el F? Primero lo vamos a hacer en otra presentación. El F, literal F. Veamos. Es verdad. M intersectado con L unido con K menos M y todo eso complemento de esta forma.
Muy bien. Primero, aquí vamos a resolver lo que está más interno, ¿no? Es decir, lo de los primeros paréntesis. M intersectado con L y también K menos M. Estos dos. Entonces aquí, ¿verdad? Vamos a poner primero. Resolvemos. M. O encontramos, ¿verdad? Sería M intersectado con L y K menos M. Vamos a poner aquí un chequecito o un asterisco. ¿Quién es M intersectado con L? Para eso revisemos la diapositiva anterior, ya que teníamos escritos o definidos a los conjuntos ya por extensión. Entonces, K intersectado con M, ¿verdad? Perdón, M intersectado con L, eso es. M intersectado con L. Recuerden, la intersección son los elementos comunes a ambos conjuntos. Entonces, ¿qué elementos tienen en común M y L? Podemos observar el 3 no es común, el 4 tampoco, ni el 5. El 6 es común y el 8, ¿verdad? Son los dos elementos comunes a ambos conjuntos. Entonces, M intersectado con L está formado por el elemento 6 y el 8. Muy bien. Ahora hacemos K menos M. K menos M está formado por los elementos que pertenecen a K y no pertenecen a M, ¿verdad? Esa es la diferencia de los conjuntos. Entonces veamos, K y M, perdón. K menos M. Aquí tenemos K y aquí tenemos M. ¿Cuáles son los elementos que están en K pero que no están en M? Bueno, el 2 está en K y no está en M. Ese sería el primero, ¿no? El primer elemento. ¿Qué otro elemento? Tenemos aquí el 4, pero también está aquí, ¿verdad? Entonces no. Luego el 6 también está en M y de igual forma el 8. Entonces el único elemento que está en K, pero que no está en M, es 2 en este caso. Entonces, únicamente, perdón, este conjunto tiene al 2, perdón. Entonces K menos M solo está formado por el 2. Observen, ya encontramos esto de aquí y esto otro. Ahora vamos a hacer la unión de estos dos conjuntos, ¿verdad? De estos dos que acabamos de encontrar. Entonces escribimos. Ahora obtenemos M, bueno, dos puntos. M intersectado con L unido con K menos M. Aquí es igual, ¿verdad? Es decir, vamos a unir a estos dos conjuntos. Recuerden, la unión de dos conjuntos son los elementos que pertenecen al primero o que pertenecen al otro. Si lo escribimos en orden de un solo sería 2, 6, 8. 2, 6, 8. Ya que tenemos esto, hay que encontrar el complemento, ¿verdad? Ya para finalizar, entonces. Finalmente, dos puntos, obtenemos el complemento de esto. El complemento de M intersectado con L unido con K menos M. Este es el complemento. El complemento de este conjunto, ¿verdad? Porque todo esto que está dentro del paréntesis grande es esto que acabamos de encontrar. Entonces, ¿cuál es el complemento de 2, 6 y 8 de acuerdo al universo? Son los elementos del universo que no están aquí. Los que están aquí son 2, 6 y 8. Entonces van a ser todos los demás del universo excepto el 2, 6 y 8, ¿verdad? Entonces esos elementos son 1, 3, 4, 5, 7,
9 y 10. Estos son los elementos del universo, de este universo, que no están en este conjunto. Y esa es la respuesta. Entonces, si ustedes observan aquí primero, resolvimos o encontramos lo más interno, que es m intersectado con L y K menos M. Luego unimos esos dos conjuntos, que era la operación interna que seguía, y hasta el final aplicamos el complemento de un conjunto. Muy bien. De igual forma ustedes pueden resolver los demás, ¿verdad? Así como hemos resuelto estos. Y también el 4 es bastante similar, son operaciones. Entonces, podrían por lo menos en esta semana avanzar en la parte 1, 2, 3 y 4 de la guía, ¿no? Bueno, entonces creo que voy a dejar por aquí este video, ¿verdad? Esos eran los ejemplos, los ejercicios que nos pidieron resolver en el laboratorio. Cualquier duda, pues estoy a la orden, ¿verdad? Entonces, feliz tarde y cuídense.